importante porque a partir de hoy yo pienso que en verdad se inicia la verdadera discusión de todo el aspecto reglamentario de la ley. No han dicho aquí que tenemos un tiempo un tanto limitado para hablar del tema, pero bueno, voy a tratar de hacer una síntesis lo más ajustada posible. Y comenzaré haciendo un recuento donde creo que muchos de ustedes conocen y han participado en él, y fue cómo se comenzó a construir este instrumento, este nuevo instrumento que es la Ley 249-17. A nuestra llegada a la Superintendencia de Valores en el año 2012, final de agosto, perdón, del 2012, encontramos que el país tenía un compromiso a nivel internacional y era la adecuación de su marco normativo. Y en verdad era un reto importante porque había que prácticamente comenzar de cero. Solamente teníamos, se había hecho un borrador de un proyecto de ley, creo que en el año 2009, y también teníamos una recopilación que hizo la OCDE, sobre lo que le llamaban o le llaman el libro blanco sobre el mercado de capital en la República Dominicana, donde hacía un diagnóstico al respecto. Inmediatamente con el equipo técnico de la Superintendencia se comenzó a trabajar, a definir los lineamientos de lo que sería una nueva ley de valores para el mercado y para la República Dominicana. Y sobre todo, que fuera ajustada a los principios de IOSCO. Nosotros para el momento, en ese año 2012, éramos uno de alrededor de 20 países que no habíamos firmado el memorando de entendimiento de IOSCO, lo que nos da pleno derecho en ese importante organismo. Ese objetivo también está homogeneizar la parte reglamentaria con esos principios y además con las nuevas tendencias reguladoras a nivel internacional que se plantearon a partir de la crisis financiera del año 2008. Para ello también contamos con la contribución del Banco Mundial, que nos dio una cooperación a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, igualmente el Fondo Monetario Internacional y el CAF, que nos dio también una contribución importante para la consecución de este importante proyecto de ley. Como ustedes conocen, fue una jornada bastante extensa. Nosotros en lo que se formuló o se comenzaron a formular las diferentes versiones de la ley, se agotaron en un tiempo de aproximadamente 2 años, casi 2 años. Y luego se sometió ese proceso al Congreso de la República Dominicana. No sin antes decir que fueron jornadas bastante amplias. Diríamos que tuvimos más de 40 reuniones con el mercado. Lo propio ocurrió con el sector público. Trabajamos de la mano en el caso particular del país, con el Banco Central de la República Dominicana, con el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Hacienda, las diferentes superintendencias, la Dirección de Impuestos Internos, el Ministerio de la Presidencia, entre otros. Igualmente, obviamente, con todo el mercado, que fueron testigos de las innumerables reuniones, la cantidad de observaciones. Creo que la ley tuvo algo más de 2.700 sugerencias, que todas fueron debidamente atendidas y discutidas, y obviamente se acogieron aquellas que entendíamos y que los consultores también entendieron que eran las más importantes. Una vez en el Congreso, como ustedes conocen, muchos de ustedes participaron en las reuniones del Congreso, se hicieron amplias discusiones a nivel de la Comisión de Hacienda del Senado, y lo propio ocurrió en la Cámara de Diputados. Hay algo importante que señalar. Nos decían los congresistas que este ha sido fue el proyecto que tuvo el menor disenso posible de todas las leyes que ellos han tratado en la materia económica en el país. Es un mérito de ustedes y obviamente de las autoridades oficiales. En cuanto a la ley, yo pienso que el artículo primero, que está aquí sobre el objeto de la ley, define lo que es la ley en sentido general. Dice que la ley contempla regular, supervisar, desarrollar, promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza en el mercado de valores, estableciendo las condiciones para que la información sea veraz, suficiente y oportuna, con la finalidad de contribuir
con el desarrollo económico y social del país. Yo pienso que esto define evidentemente lo que es la ley en todo su alcance de más de 300 artículos. Igualmente el alcance es obviamente a todas las personas físicas y jurídicas que van a participar en el mercado haciendo negociación con valores de oferta pública. Pero básicamente lo más importante es esto. Aquí está la estructura de la ley. Esos son los 5 ejes básicos que tiene la ley. Primero, la parte institucional. La superintendencia sufre un cambio sumamente importante. En primer lugar, modifica el consejo anterior, que era un consejo, como ustedes conocen, que era representado por, o en él estaban representados los gremios que participan en el mercado de valores y obviamente los ex oficios que corresponden al Estado. Ahora tendremos un consejo independiente a tiempo determinado, cuyo nombramiento va a ser escalonado desde 2 años, 3 años y 4 años. Cada uno va a durar ese tiempo para fin de preservar siempre la memoria histórica de la institución. Igualmente el Consejo, más adelante vamos a ver que solamente va a estar definiendo políticas institucionales y a diferencia de cómo eran anteriormente, que todos por ejemplo, las ofertas públicas, la aprobación de un participante correspondía al Consejo. Esto va a dar obviamente mucho más agilidad al mercado, mayor capacidad de respuesta institucional. En cuanto a lo que es, bueno, aquí estamos, ven que son 7 miembros, hay 3 miembros de oficio, se mantiene igual Banco Central presidiéndolo, el Ministerio de Hacienda y el superintendente de turno. Y fíjense, como les decía, solamente va a enfocarse en políticas, dictar obviamente una parte sustancial, que es lo que se habló aquí en principio, será el órgano encargado de aprobar los reglamentos que están pendientes de aprobación y que establece la nueva ley, y además la autorización de los participantes sistémicamente es importante. En cuanto al superintendente, su propuesta es el nombramiento por 4 años y, como le decía, obviamente el funcionario que se va a encargar de la parte administrativa y operativa de la ley. Voy a ir bastante rápido por asunto de tiempo. Bueno, estamos a la espera, como ustedes conocen, del nombramiento de los miembros del Consejo y del nombramiento tanto del superintendente como del intendente, aunque eso obviamente no le impide a la institución seguir funcionando como hasta ahora ha estado funcionando, por el principio obviamente de continuidad del Estado, pero más adelante les vamos a hablar de algunas cosas que estamos haciendo. En cuanto al gobierno corporativo, la ley establece un gobierno corporativo diferente a lo planteado anteriormente. O sea, hay una parte que va a ser obligatoria, que sobre todo para las emisiones de renta fija, los participantes del mercado, y opcional, por ejemplo, para lo de renta fija y obligatorio para lo de renta variable. Me llevan rápido aquí. En el caso de la estructura del mercado, estamos viendo aquí los 3 elementos fundamentales. Tendremos una bolsa de valores, como actualmente. Se incorpora el sistema electrónico de negociaciones directas, el SEN, y obviamente el mercado OTC bilateral. Esto obviamente puede ser administrado por la propia bolsa de valores que hoy existe en la República Dominicana. Por igual también es importante, y quizás una de las partes fundamentales de la ley, vuelve atrás, la parte de oferta pública. Quizás ahí el caso de oferta pública es la parte quizás, yo diría, donde más hubo cambio en la ley. Por favor, la oferta pública. Mire, lo primero es que se crea un régimen diferenciado, o sea, diferente y valga la repetición, para los emisores recurrentes. O sea, no van a tener que tener, obviamente, el proceso burocrático que se seguía anteriormente. El próximo, por favor, no está ahí. Mire, entonces, en el caso igualmente se incorpora las pymes con un régimen diferenciado por primera vez, sobre todo persiguiendo 2 cosas.
Número uno, que tengan acceso a un financiamiento mucho más competitivo y sobre todo también que tiendan a la formalización, que es un aspecto también muy importante. Se incorpora en la ley el silencio administrativo positivo, dando 25 días a la institución para cualquier solicitud. Esto evidentemente fue un planteamiento de la propia superintendencia, porque entendemos que la capacidad de respuesta a un mercado como esto es sumamente importante. Pero por igual los participantes asumirán una responsabilidad en cuanto a que las solicitudes tienen que ir ya mucho más acabadas a la superintendencia. También es importante la parte de la renta variable, que se va a crear un régimen totalmente diferente en cuanto a eso, para darle también una apertura y sobre todo el compromiso de que esta figura o esta parte pueda desarrollarse en el país por la importancia que tiene para el futuro del país. En cuanto al régimen sancionado, rápidamente se establecieron las sanciones graves, muy graves y leves. Lo único que cambió ahí también es la parte que tiene que ver con los montos de las sanciones. Y ahí es un aspecto que obviamente la superintendencia su espíritu no es sancionar, evidentemente, pero sí necesita de las herramientas básicas para poder asumir cuando hayan desviaciones de las reglamentaciones y tener una capacidad en sus manos para sancionar cualquier tipo de incumplimiento. En cuanto hay una parte importante que es la adecuación legal. Como ustedes conocen, la ley 189/11 tenía algunas debilidades o una falta de interpretación en algunos elementos. En el caso de la titularización solamente planteaba que podían titularizarse carteras hipotecarias. Y esta ley corrige eso y obviamente lo amplía. La parte de que el fideicomiso ya lo habíamos hecho en el reglamento, pero aquí quedó establecido en la ley que el fideicomiso puede emitir obviamente renta fija o renta variable, y la parte impositiva de los patrimonios autónomos. Finalmente, por el tiempo, yo pienso que la parte, como se decía en principio aquí, la parte más importante del asunto reglamentario. La ley, como ustedes conocen, contempla 17 reglamentos. Estamos en este momento en un proceso de cumplimiento con la ley 340 de compra y contratación para la contratación definitiva de los consultores. Sin embargo, es importante agregar, y se le decía a algunas personas de manera informal, la superintendencia está trabajando en 3 reglamentos en este momento. Número 1, en el reglamento de gobierno corporativo, porque tuvimos una contribución del CAF para esos fines. De hecho, creo que han visitado algunos participantes del mercado y algunos gremios para esos fines. Y ya internamente la superintendencia está trabajando en la parte del reglamento institucional y el de las tarifas, que oportunamente lo estaremos compartiendo con ustedes. Tenemos previsto para el año en curso, esperamos que el tiempo así no lo permita, la construcción de 10 reglamentos y 7 para el próximo año. Y obviamente van, como ustedes lo ven en la presentación, en orden de importancia. Quiero finalmente, porque sé que el tiempo es breve, hablar dar algunas pinceladas de lo que entendemos que es la importancia de una ley como esta. Número 1, yo entiendo que la ley 1900 cumplió un cometido de crear un mercado. Es un mercado importante porque al cierre del año pasado es un mercado que transó cerca de 50.000 millones de dólares en el mercado y ya son cifras bastante respetables. Estamos hablando de algo más del 60% del Producto Interno Bruto del país. Creó obviamente todas estas figuras nuevas, creó los participantes que hoy interactúan en el mercado, y a la ley nueva le corresponderá, a la 249/17, dar el gran salto. Yo pienso que este instrumento deberá convertirse en el principal financiador del desarrollo del país. Y también tenderá, complementándose con la ley 189 y la propia ley que regula los fondos de pensiones, la ley de seguridad social, en que pueda haber la canalización de estos importantes recursos hacia el desarrollo del país. Hemos hablado siempre de crear el ciclo virtuoso a los propios fondos de pensiones, donde se puedan generar mayor empleo para el país
y mayores riquezas. En cuanto al Estado, al gobierno, yo pienso que conjuntamente con el acompañamiento del sector privado deberá usar este instrumento para fines muy importantes. Por ejemplo, en el caso de las infraestructuras públicas, que es un tema siempre pendiente, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina, pienso que con las limitaciones presupuestarias que tienen los gobiernos, hacer uso de estas figuras como el fideicomiso, como los fondos, como la titulizadora, son herramientas complementarias que los gobiernos, y especialmente el gobierno dominicano, tendrá en su momento, y como ya lo ha hecho con el caso de Red Vial, apelar a ello. Para darle algunas cifras así rápidamente antes de concluir, en América Latina en los años 80 y principios de los 90 se invertía alrededor del 3.2% del PIB en infraestructura. Como ustedes todos saben la importancia de la infraestructura como apoyo al desarrollo socioeconómico de un país. Sin embargo, los países asiáticos promedio invertían el 2.7%. Hoy día América Latina invierte el 2.8% y los países asiáticos el 7% de su Producto Interno Bruto. Y en parte eso explica el desarrollo de los países asiáticos versus el relativo estancamiento de América Latina. Pienso que con el acompañamiento, no solamente hablo aquí del sector público, el caso de la infraestructura, que es un caso particular, sino también cualquier otra iniciativa privada. Nosotros, como institución, seguimos comprometidos con la apertura, con la discusión abierta, franca, transparente, para la construcción de todos estos reglamentos y hacer viable el que esta ley pueda ser un motor fundamental en los próximos años para el futuro del país. Agradezco primero a ustedes que nos han invitado aquí y a todo el mercado que nos ha dado, todos los participantes del mercado que nos han dado el apoyo correspondiente, no solamente con la consecución de este importante proyecto, sino también en todo el ejercicio de la institución. Y eso prueba de que siempre la colaboración del sector público y privado es beneficiosa para el desarrollo de las sociedades. Así que muchas gracias y espero que este evento obviamente cumpla con su cometido. Muchas gracias y muchas gracias. Muchísimas gracias. El agradecimiento es nuestro. Gabriel Castro, superintendente de Valores, como adelantaba Alberto Labadía, un padre de este marco que hoy nos contextualiza en los nuevos escenarios que presentamos.